Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Múltiples encuestas indican que el término ateísmo ha adquirido, por lo menos en Latinoamérica, un estigma tan extraordinario que ser ateo es ahora un perfecto impedimento, o en muchos casos una excusa, para realizar una carrera en la política, lo que no ocurre cuando eres homosexual o musulmán. Según una encuesta reciente realizada por la revista Newsweek, solo el 37% de los estadounidenses votaría para presidente por un candidato que se declarara abiertamente ateo. Los ateos frecuentemente somos considerados como personas intolerantes, inmorales, deprimidos, ciegos ante la belleza de la naturaleza y cerrados dogmáticamente a las evidencias de lo sobrenatural. Incluso tipos como John Locke, uno de los grandes patriarcas del siglo de las luces, creía que el ateísmo no debería ser tolerado en absoluto, porque según él, y lo cito textualmente, las promesas, convenios y juramentos, los cuales son los lazos de las sociedades humanas, no representan ningún apego para el ateo. Imagínense. Esto ocurrió hace más de 300 años, pero en el mundo actual poco parece haber cambiado. Un notable 87% de la población mundial asegura nunca dudar de la existencia de algún dios. Poco menos del 10% se identifican como ateos y su reputación parece deteriorarse. Dado que sabemos que los ateos nos encontramos frecuentemente entre las personas más inteligentes y científicamente más educadas en cualquier sociedad, pues es importante descartar los mitos que nos impiden jugar un papel más preponderante en nuestra sociedad. Así que hoy les he preparado esta lista de los 10 mitos que la gente tiene sobre el ateísmo. Antes de comenzar, te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dicho lo cual, a lo que vinimos. Los creyentes afirman que los ateos creemos que la vida no tiene significado. Amigos religiosos, por el contrario. Son las personas religiosas las que a menudo piensan que la vida no tiene significado y se imaginan que solo pueden ser redimidas por la promesa de la felicidad eterna después de la muerte. Los ateos tendemos a estar bastante seguros de que la vida es preciosa porque es única y no existe evidencia de una vida después de colgar los tenis. La vida está impregnada de significado al ser vivida plenamente y realmente. Nuestras relaciones con aquellos que amamos son importantes ahora. No tienen que durar por siempre para que esto sea así. Los ateos no vivimos la vida con un miedo inculcado y la falsa promesa de una vida posterior. Por lo tanto, sabemos que este viaje es único y tratamos de vivirlo al máximo. Las personas de fe, los llamados aleluyos, frecuentemente aseguran que los crímenes de Hitler, de Stalin o de Mao fueron el producto inevitable de la incredulidad y del ateísmo de estos personajes. Sin embargo, el problema con el fascismo y el comunismo no es que no fueran demasiado críticos de la religión. El problema es que se parecen demasiado a las religiones. Tales regímenes son primordialmente dogmáticos y generalmente dan lugar a la adoración de líderes que son indistinguibles de los cultos de adoración religiosos. Auschwitz, el Gulag y los campos de concentración no son ejemplos de lo que pasa cuando los humanos rechazan dogmas religiosos. Son ejemplos de dogmas políticos, raciales y de nacionalismo extremo. No hay ninguna sociedad en la historia de la humanidad que haya sufrido a causa de que las personas se volvieron demasiado razonables. Judíos, cristianos y musulmanes afirman que sus escrituras son tan proféticas de las necesidades de la humanidad que solo pudieron ser escritas bajo la dirección de un Dios omnisciente. Un ateo es simplemente una persona que se ha puesto a pensar sobre esto. Ha leído libros sobre el tema y concluye que esta afirmación es ridícula. Uno no tiene que aceptar nada basado en la fe o ser en otra forma dogmático para rechazar creencias religiosas injustificadas. Como dijo el historiador Stephen Henry Roberts, afirmo que ambos somos ateos. Simplemente creo en un Dios menos que usted. Cuando entienda por qué usted descarta a todos los demás dioses posibles, entenderá por qué yo descarto al suyo. Nadie, absolutamente nadie sabe cómo llegó a existir el universo. De hecho, no es totalmente claro que podamos hablar coherentemente sobre un principio o la creación del universo, ya que estas ideas involucran el concepto del tiempo, y aquí se habla del origen mismo del espacio-tiempo. La idea de que los ateos creemos que todo fue creado al azar
pues es también usado regularmente como una crítica a la evolución de Darwin. Como lo explica brillantemente Richard Dawkins en su libro La ilusión de Dios, esto representa una completa mala interpretación de la teoría de Charles Darwin. A pesar de que no sabemos precisamente cómo la química temprana de la Tierra dio origen a la biología, sabemos que la diversidad y complejidad que vemos en el mundo vivo no es producto del mero azar. La evolución es una combinación de mutación aleatoria y selección natural. Darwin llegó a la frase selección natural por la analogía a la selección natural realizada por los criadores de ganado. En ambos casos, el gran efecto que ejerce la selección natural en el desarrollo de cualquier especie, pues no es aleatorio. Aunque es posible ser científico y todavía creer en Dios, como se ha visto que algunos científicos concilian estas dos ideas que parecen contrarias, no hay ninguna duda de que un compromiso con el pensamiento científico tiende a erosionar, en lugar de soportar, a la fe religiosa. Tomando a la población estadounidense como ejemplo, ya saben que en Latinoamérica eso de las encuestas no se nos da, cerca del 90% de la población cree en un Dios personal, mientras que el 93% de los miembros de la Academia Nacional de Ciencias no es creyente. Esto sugiere que hay formas de pensar menos compatibles con la religión en comparación con la ciencia. Cuando los científicos no saben algo, como por ejemplo por qué el universo apareció o cómo se formaron las primeras moléculas autorreproductoras, ellos lo admiten sin ninguna vergüenza. Pretender conocer cosas de las que no se sabe nada, pues es algo perjudicial para la ciencia. Y esto es lo que fundamenta las religiones que basan su sistema de creencias en la fe. Una de las ironías monumentales del discurso religioso la encontramos cuando las personas de fe presumen su humildad mientras afirman conocer hechos sobre cosmología, química y biología que ningún científico conoce. Cuando se consideran preguntas sobre la naturaleza del cosmos y nuestro lugar en él, los ateos tienden a formar sus opiniones a partir de conocimientos científicos. Esto, amigos creyentes, pues no es arrogancia, es honestidad intelectual. Es muy común que el religioso cubra su ignorancia sobre temas científicos con la justificación de que Dios lo hizo. Eso es cubrir un hueco con Dios. El asunto es preguntarse, ¿qué pasará cuando la ciencia cubra los huecos de la ignorancia humana? Un Dios de los huecos tendrá el mismo destino que tuvieron los otros dioses hacedores de tormentas, responsables por la erupción de un volcán o responsables por la germinación de las plantas, o sea, el olvido. No hay nada que impida a un ateo experimentar el amor, la bondad, la pasión y la admiración. Los ateos podemos valorar estas experiencias y sentirlas continuamente. Lo que los ateos no solemos hacer son afirmaciones injustificadas sobre la naturaleza de la realidad basados en dichas experiencias. No hay duda de que algunos religiosos han transformado sus vidas para bien por leer la Biblia y rezar a su Jesús. ¿Qué prueba esto? Bueno, pues prueba que ciertas disciplinas de atención y códigos de conducta pues pueden tener un profundo efecto sobre la mente humana. Solo eso. ¿Acaso las experiencias positivas de los cristianos sugieren que Jesús es el único salvador de la humanidad? Ni remotamente, porque hindúes, budistas, musulmanes o inclusive ateos regularmente tienen experiencias similares. No hay de hecho un cristiano sobre esta tierra que pueda estar seguro de que Jesús usaba barba, mucho menos asegurar que nació de una virgen o que resucitó de entre los muertos. Estas simplemente no son el tipo de afirmaciones que una experiencia espiritual pueda corroborar. Los ateos libremente sabemos de los límites del conocimiento humano, pues de una manera que las personas religiosas no lo hacen. Es obvio que no entendemos totalmente el universo, pero es aún más obvio que ni la Biblia o el Corán reflejan nuestro mejor entendimiento de él. No sabemos si existen formas complejas de vida en otra parte del cosmos, pero las podría haber. Si las hay, dichos seres pueden haber desarrollado un entendimiento de las leyes de la naturaleza que exceda ampliamente al nuestro. Los ateos libremente podemos aceptar tales posibilidades. Adicionalmente, podemos admitir que de existir estos extraterrestres inteligentes, el contenido de la Biblia y del Corán los van a hacer reír tanto como nos hacen reír a nosotros los ateos. Desde el punto de vista ateo, las religiones del mundo trivializan fuertemente la inmensidad y belleza real del universo. Uno no debe aceptar nada con insuficiente evidencia,
para hacer tal observación. Aquellos que hacen énfasis en los efectos positivos de la religión, pues no parecen comprender que dichos efectos no sirven para demostrar la verdad de cualquier doctrina religiosa. Es por eso que tenemos los términos optimismo y autoengaño. Hay una gran diferencia entre una ilusión reconfortante y la verdad. En cualquier caso, los efectos positivos de la religión pueden ser seriamente cuestionados. En la mayoría de los casos, parece que la religión le da a las personas malas razones para comportarse bien, cuando en realidad hay buenas razones disponibles. Como afirmó el físico estadounidense Steven Weinberg, la religión es un insulto a la dignidad humana. Sin ella, habría gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, hace falta la religión. Pregúntese, amigo creyente, ¿qué es más moral? ¿Ayudar al pobre por la preocupación que uno siente genuinamente con su sufrimiento? ¿O hacerlo porque usted piensa que el creador del universo quiere que usted lo haga y lo recompensará o castigará si no lo hace? Bueno, contéstela. Y luego haga una lista no muy larga con 3 cosas que hace la iglesia en beneficio de su comunidad que no puedan de ninguna forma conseguirse por medios seculares. Si una persona no entiende que la crueldad está mal, de seguro no lo aprenderá leyendo la Biblia o el Corán, ya que estos libros están atiborrados de pasajes crueles. Y hablo tanto de la crueldad del Dios, protagonista de los 2 libros, así como de la crueldad expuesta por el propio ser humano. Nosotros los ateos no obtenemos nuestra moral de la religión. Decidimos qué es lo correcto recurriendo a intuiciones morales que están en algún nivel integradas en nosotros y que han sido refinadas por miles de años de pensamiento sobre las causas y posibilidades de la felicidad humana. Hemos logrado un considerable progreso moral a lo largo de los años y no logramos este proceso por una lectura detallada de la Biblia o del Corán. Ambos libros justifican, por ejemplo, la práctica de la esclavitud, y aún así cada ser humano civilizado reconoce ahora que la esclavitud es una práctica injusta y amoral. Considerar a un ser humano como propiedad, pues no habla nada bien de esos libros donde se reglamenta y apoya. Lo que sea bueno en las Escrituras puede ser valorado por su sabiduría ética sin la creencia en que esto nos fue entregado por algún creador del universo, que de paso no podemos comprobar que exista. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.